Hola estudiantes, espero que estén bien. Como les comenté, aquí va el tutorial de Cart, Bagging y Random Forest. Este es el mismo ejemplo que les introduje en la última clase sobre el Titanic. ¿Sí? Esta base de datos es súper común en los tutoriales y en general se utiliza para predecir la probabilidad de muerte de la gente que estaba en el Titanic, ¿sí? De cada persona en el Titanic, ¿sí? Este tutorial se los voy a dividir en distintos videos porque yo creo que va a quedar un poco extenso. Entonces la idea es que quede bien compartimentado em, cada contenido, ¿sí? Entonces como les comentaba, vamos a comenzar. Vamos a checar aún más todavía. Y este tutorial ya se lo subí. Así que, bueno, el objetivo, como les comentaba, es que apliquemos estos modelos predictivos, ¿cierto? Card Bagging y Random Forest para problemas de clasificación y regresión. Si en realidad solamente el CART lo vamos a aplicar para un problema de clasificación y el resto para la regresión, ¿sí? Bueno, acá están algunas de las variables que contiene la base de datos original, ¿cierto? Si la persona sobrevive o no sobrevive, cuál era la clase de su ticket, ¿cierto? Primera, segunda o tercera clase, cuál es el género, la edad en años, hermanos y esposas o esposos, padres e hijos, el número del ticket, el precio del ticket, la cabina y el puerto de embarque, ¿sí? Puede ser Sherbrooke, Queenstown o Southampton. Y además de eso tenemos la variable de un ID, ¿sí? Identificador por persona. Acá tenemos alrededor de 1309 individuos, pasajeros entre tripulación y pasajeros. Y además tenemos el nombre, ¿sí? Aparte de las variables que les mostré recientemente, tenemos el nombre, ¿sí? Por ejemplo, acá está el apellido y un título y el nombre, ¿sí? Entonces tenemos Brown, Mr. Owen Harris, ¿ok? Es un ejemplo. Okay. Entonces vamos a importar la librería ggplot, dplyr, esta de acá que sirve para visualizar la curva ROC. Igual tenemos otra función que no es parte de esta librería que nos permite calcular la curva ROC y también importamos la librería para el Random Forest. Entonces importamos primero la base de datos. Lo que hice acá fue renombrar las variables en español. Esta acá sí está mal, ¿cierto? Porque este es siblings and spouses, que vendría siendo hermanos, hermanas y esposo o esposas. Y acá le puse hijes, esposas, sí, esa es la única que tiene una pif. Entonces hacemos un summary de las variables. Podemos ver que varias son numéricas, otras son strings. Y lo que hacemos de ahora en adelante es tratar los missing values, ¿sí? Entonces acá los missing values, solamente tarifa y edad tienen missing values. Sin embargo, hay una variable que es puerto de embarque, que es un character, que tenía codificado, acá no se lo mostré, pero tenía codificado algunos NA como comillas, ¿sí? Es decir, salía un espacio en blanco en esa celda. Entonces lo que hago acá es, primero imputo la edad por el promedio de la edad de la base de datos, que vendrían siendo estos 263 missing values. Y el caso del puerto del embarque, reemplazo esta cuando esté en vacío por NAs, ¿sí? Y lo que hago aquí a continuación es quedarme solamente con los pasajeros que tienen datos para todas las columnas, ¿sí? Y ahí cae la cantidad de observaciones de 1309 a 916, si mal no recuerdo, ¿ok? Y acá nuevamente aplico esta función que lo que hace es sumar la cantidad de NAs por variable, ¿sí? Y acá podemos ver que tenemos valores para absolutamente todas las variables. Igual se pueden correr CART, por ejemplo, los árboles de regresión y clasificación con missing values. Sin embargo, para correr todos los algoritmos tenemos que tener observaciones para todas las celdas, ¿sí? Bueno, entonces generamos algunas variables adicionales, no lo quiero chatear mucho con esto, pero lo que hice acá fue generar la variable título, que lo que hace es, de la variable nombre que les mostré arriba, se va a quedar con lo que está desde la primera coma hasta el último punto, ¿sí? Entonces si tenemos, por ejemplo, a ver, voy a copiarles este de acá, por ejemplo, Heikkinen, Miss Laina, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aplicar esta función para que puedan ver qué está haciendo, ¿sí? Chuta, me equivoqué de lado, ahí sí. Entonces tenemos acá, por ejemplo, nombre,
y lo que hacemos es ver qué pasa, ¿cierto? Y podemos ver que se queda con mis. ¿Por qué? Porque se queda con lo que queda entre la coma y el punto. Si acá hubiéramos puesto más cosas, ¿sí? Podemos ver que se queda también con esas cosas que están entre la coma y el punto, ¿sí? Entonces, en realidad lo que hace es eliminar todo lo que esté antes de una coma y todo lo que está después de un punto, ¿sí? Por eso se queda con estos dos. Pero, por ejemplo, si es que no tuviera ese punto, también debería dar lo mismo, ¿sí? Ok, ya se da el ejemplito. Entonces, de esa forma podemos obtener todos estos títulos nobiliarios, ¿sí? Que son don, doña, doctor, lady, major, master, miss, mademoiselle, creo que es, no sé, en francés, madame. Y podemos ver acá que al menos coinciden con pareciera coincidir con los géneros, ¿cierto? Don masculino, doña femenino, master masculino, lady femenino, ¿sí? Entonces lo que hago acá es, me quedo con los títulos más generales, ¿sí? Que vendría siendo Master, Miss, Mister y Mrs. Y el resto le denomino títulos raros, ¿sí? Y estas de acá igual los reemplacé por Miss y Mrs. Y Mistress, creo. Entonces, finalmente nos quedamos con esta codificación de títulos. Tenemos señores, género masculino, señora, femenino, señorita, le puse señorito, y estos títulos raros, ¿sí? Que son la mayoría hombres, en general. Y además lo que hago es quedarme con el apellido, ¿sí? En este caso lo que hago es este mismo nombre, lo que hago es quedarme con lo que está antes de la coma, ¿sí? De esa forma obtenemos el apellido. Entonces lo que hacemos es estamos separando este string en base a las comas, y lo que estamos haciendo es quedarnos con lo que viene antes de la coma, ¿sí? Igual podríamos haber hecho eliminar lo que viene después de la coma, pero acá en realidad tomamos otra perspectiva, que es tomar todo lo que dividir el string en comas y quedarnos con el primer factor, ¿sí? Y eso nota el apellido. Generamos el tamaño de la familia, que es la suma de estas variables de padres, hijos, hermanos y esposas o esposos, y le sumamos 1 porque estas dos variables no incluyen a la persona en sí, entonces más 1 para que se considere a sí mismo. Generamos la variable familia, que en realidad es una concatenación entre el apellido y el tamaño de la familia. Esta no la usamos en realidad, pero lo importante es esta, ¿sí? El tamaño de la familia, y en base al tamaño de la familia podemos determinar si es que iba solo o sola esa persona, si es que era una familia pequeña, es decir, iban entre 1 y 4 personas, o una familia grande, ¿sí? Es decir, de 5 o más personas. Y acá lo que hice fue plotear el tamaño familiar con la variable si sobrevive o no, ¿sí? Y podemos darnos cuenta acá que la mayoría de la gente que fue sola falleció, ¿sí? La mayoría de gente que fue en familia sobrevivió, en familias pequeñas, y la gente que fue en familia grande, la mayoría también falleció, ¿sí? Así que hay que ir con gente, pero no con tanta, ni tampoco solo. Esa es la moraleja. Y generamos la variable infante, que si tiene menos de 15 años le llamamos infante, y si no, bueno, mayor de edad en este caso. Y bueno, acá lo quise plotear la probabilidad de sobrevivencia, y en general los mayores de edad no sobreviven. Y en el caso de los infantes, más que nada, es más parecido a mitad y mitad. Si la mitad, un poco menos de la mitad murió, y la mayoría, perdón, y un poco más de la mitad sobrevivió, ¿sí? Y acá transformamos las variables categóricas en factores, ¿sí? Entonces las variables categóricas que tenemos son clase, género, puerto, título, grupo, familia e infante. Y a eso le aplicamos la función de asFactor, ¿sí? De esa forma se convierte en factor. Y acá le pongo un summary de las estadísticas descriptivas de las variables finales, ¿sí? De nuevo, la variable familia no la vamos a usar, pero el resto sí, ¿sí? Título, puerto, cabina, etcétera. Ok, entonces voy a dejar hasta acá el primer video, que es el preprocesamiento, y luego comenzamos con ya el problema de clasificación.